Biblia cronológica de estudios. Nueva Biblia de las Américas estudia la Biblia en el orden de los sucesos y su contexto. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a las tradiciones de los hombres. Marcos 7:8. NBLA, oremos. Gracias, Señor, por este audio que permites que pueda compartir y que pueda ser escuchado, para que muchos corazones puedan entender lo que tú pides en tu palabra. Como dice este texto, ayúdanos a no aferrarnos a tradiciones de los hombres, sino guardar tus mandamientos, cumplir tus mandamientos. Pongo en tus manos a todos los oyentes y te pido bendición para cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo, amén. Mateo 15 del 1 al 20. Discusión con algunos escribas y fariseos. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Jesús les preguntó: ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío, con que pudieras ser ayudado, ¿no necesitará más honra a su padre o a su madre? Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Lo que contamina al hombre. Llamando junto a él a la multitud, Jesús les dijo: oigan y entiendan. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pero él contestó: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces Pedro dijo a Jesús: explícanos la parábola. Jesús les dijo: ¿también están ustedes aún faltos de entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Marcos 7 del 1 al 23. Lo que contamina al hombre. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús les respondió:
Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía: astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen: si un hombre dice al padre o a la madre: cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta. Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía: escuchen todos lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que, al entrar en él, pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús dejó a la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. ¿También ustedes son tan faltos de entendimiento?, les dijo. ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago, y se elimina. Jesús declaró así limpios todos los alimentos. También decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Mateo 15, 21 al 31. Jesús sana a la hija de una cananea. Saliendo Jesús de ahí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le contestó nada, y acercándose sus discípulos le rogaban: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y Jesús respondió: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella, se postró ante él diciendo: Señor, ayúdame. Y él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Ella respondió: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Jesús sana a muchos junto al mar de Galilea. Pasando Jesús de ahí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó ahí. Y vinieron a él grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel.
Marcos 7, 24 al 37. La mujer sirofenicia. Levantándose de ahí, Jesús se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Y Jesús le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Jesús le dijo: por esta respuesta, vete ya, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Curación de un sordomudo. Volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y, escupiendo, le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y dijo: Efata, esto es, ábrete. Al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua, y hablando con claridad, Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y estaban asombrados en gran manera y decían: todo lo que ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Mateo 15 del 32 al 39. Alimentación de los 4000. Entonces Jesús, llamando junto a él a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están aquí y no tienen qué comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Y los discípulos le dijeron: ¿dónde podríamos conseguir en el desierto tantos panes para saciar a la multitud tan grande? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. Ellos respondieron: 7 y unos pocos pececillos. Y él mandó a la multitud que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias, los partió y empezó a darlos a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Los que comieron fueron 4000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Después de despedir a la muchedumbre, subió a la barca y se fue a la región de Magadán. Marcos 8 del 1 al 10. Alimentación de los 4000. En aquellos días, cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están junto a mí y no tienen qué comer, y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Y sus discípulos le respondieron: ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Cuántos panes tienen?, le preguntó Jesús, y ellos respondieron: 7.
Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo. Tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos, para que los pusieran delante de la gente y ellos los sirvieran a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y después de bendecirlos, mandó que éstos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4000. Jesús los despidió, y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Mateo 16 del 1 al 12. Fariseos y saduceos piden señales. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron, y poniendo a prueba a Jesús, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él les dijo: al caer la tarde ustedes dicen: hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Y por la mañana: hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. Saben ustedes discernir el aspecto del cielo, pero ¿no pueden discernir las señales de los tiempos? Una generación perversa y adúltera busca una señal, y no se le dará señal, sino la señal de Jonás. Y dejándolos se fue. La levadura de los fariseos y saduceos. Los discípulos, al pasar al otro lado, se habían olvidado de tomar panes. Entonces Jesús les dijo: estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos discutían entre sí, diciendo: ¿lo dice porque no tomamos panes? Pero Jesús, dándose cuenta, dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni recuerdan los 5 panes para los 5000? ¿Y cuántas cestas recogieron? Ni los 7 panes para los 4000. ¿Y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no les hablé de los panes? Pero cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que él no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Marcos 8 del 11 al 26. Los fariseos buscan señal. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para poner a prueba a Jesús. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? En verdad les digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. La levadura de los fariseos. Los discípulos se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Jesús les encargó diciendo: tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí, que no tenían panes. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Tienen ojos? No ven, y teniendo oídos no oyen. ¿No recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12, le respondieron. Y cuando partí los 7 panes entre los 4000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? 7, le dijeron. Entonces les digo: ¿aún no entienden? El ciego de Betsaida. Llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea, y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo?
Y levantando la vista, dijo: Veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos, y él miró fijamente y fue restaurado, y veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo: Ni aun en la aldea entres. Mateo 16, 13, 28. La confesión de Pedro. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijera que él era el Cristo. Jesús anuncia su muerte y resurrección. Desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió: No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Condiciones para seguir a Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará a un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Marcos 8, 27, 38. La confesión de Pedro. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo: ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Jesús anuncia su muerte y resurrección. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: Quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Condiciones para seguir a Jesús.
Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguense a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos 9:1. Y Jesús le decía: en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Lucas 9:18-27. La confesión de Pedro. Estando Jesús orando a solas, estaban con él los discípulos, y les preguntó: ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó. Y Pedro le respondió: el Cristo de Dios. Pero Jesús, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie, y les dijo: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y a todos les decían: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Pero en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Amén. Si usted quiere seguir escuchando más de la palabra de Dios, nos encontrará en YouTube como Susana.Morales. Me despido. Dios siga bendiciendo la Radio Consentido 96.9.